Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Soy Belu, viajo con Martu en Blanquita, que es nuestra casita con ruedas, donde estamos en este momento. Estamos en Quito, capital del Ecuador, y hoy es un día que no está muy bonito para salir a recorrer, así que queremos hacer un video para mostrarles un poco los precios de Ecuador, porque es algo que siempre trae dudas, los precios de los países en general. Así que vamos a aprovechar que el día no acompaña para ir al supermercado. La idea es que nos acompañen en este recorrido, vean los productos que uno puede encontrar en un supermercado de Ecuador en principio y los precios. Después vamos a mostrarles y contarles otros precios también. Y hay algo que es particular y llamativo de Ecuador, que es que su moneda de curso legal es el dólar estadounidense. La economía de Ecuador se dolarizó en enero del 2000, hace 24 años ya. Pasaron del sucre, que era su moneda anterior, a el dólar estadounidense. En general, con las personas que hemos hablado durante estos 2 meses que ya llevamos recorriendo Ecuador, nos han contado que los primeros años fueron duros, porque obviamente cambiar de una moneda a otra no es fácil, pero actualmente, después de más de 20 años de tener al dólar como moneda, nos han dicho que están conformes, que se acabó la especulación y que tienen una economía estable, sin inflación, que era algo que tenían antes con el sucre, que era la moneda anterior. No es un video para politizar ni que se abran debates, solamente queremos transmitirles lo que nos han dicho a nosotros y lo que nosotros vamos a ver, que son precios objetivos, porque es lo que dicen los marcadores de precios. Que la economía en el país esté dolarizada no quiere decir que la situación sea perfecta. Un sueldo mínimo acá en Ecuador son $450. Generalmente en el ámbito privado se gana un poco más dependiendo del rubro y el trabajo. Un alquiler ronda los $200. Obviamente es más caro dependiendo de la zona en la que uno alquile. Así que la idea de este video es mostrarles un poco la realidad de Ecuador con el dólar. Nos parece increíble que no haya inflación a nosotros que somos de Argentina y hay mucha inflación. Así que vamos a empezar este video recorriendo un supermercado de Ecuador. Les vamos a mostrar más o menos cuál es el costo de los productos. Hay cosas que son más baratas que en otros países, cosas que son más caras. Así que bueno, vamos a descubrir un mercado juntos. Este que tenemos acá es el Supermaxi, es uno de los mercados más completos que hay por Ecuador. Así que vamos a ver qué encontramos en un mercado en Ecuador. Nosotros ya estuvimos chusmeando, obviamente, ya llevamos 2 meses recorriendo este país, pero queremos mostrarles a ustedes cuáles son los precios y qué productos uno encuentra. Vamos a aprovechar también para hacer algunas compras nosotros. Obviamente en el primer pasillo están las ofertas y nosotros igual creo que de limpieza tenemos todo. Sí, creo que no hay que comprar nada de eso, así que bueno. Arrancamos por perfumería y limpieza acá. Recuerden que acá todos los precios están en dólares. Por ejemplo, este shampoo está de promo $6, que es un tap de 400 mililitros. No tengo idea ahora cuánto estará en Argentina ni en otros países. Déjenos en los comentarios si les parecen caros o les parecen baratos los productos. Hay muchísima variedad en Ecuador en general. Puedes encontrar muchísimas marcas en todos los rubros. Además, este mercado es uno de los más lindos que hay. Algo que me gusta son estos empaques de shampoo. Tienen 1 litro y salen 2,24, por ejemplo. Mucho más barato que comprar el que viene en plástico ya envasado. Por ejemplo, tenemos desodorante Sax, casi $5, 4 y piquito. Nivea 3,70. Algo que me parece una locura, jabón líquido, 2 litros te venden. Nunca vi que vendieran tan grandes, siempre veo los chiquititos que son ya de este estilo, que son los que uno pone directamente en el vanitori, en el lavamanos, y tienen mucho menos. 2 litros, $4. Por ejemplo, el Listerine grande de medio litro, $8,50, y si no el de 1 litro, $15,20. O 5,30, 3 pastas dentales de 100 mililitros. Acá tenemos el pasillo de papel higiénico. Esto vamos a aprovechar para comprar. ¿Y qué encontraste? Papel higiénico húmedo, dice, $1,50. Imagino que deben ser como las toallitas. Toallitas húmedas. Vamos a llevar papel, $1,70, los 4 rollos, doble hoja de 35 metros. Y acá encontramos que se nos había roto el dispenser este de perfumito. Casi $15 el dispenser con un perfume, pero uno de estos vale 11, así que este es casi gratis. No hemos visto tantos mosquitos acá, pero hay mucha variedad para poder matarlos. Me gusta este que parece una rosa. Le pegas al mosquito ahí, tac, con la flor, 30 centavos de dólar. Y si no tenés por $6, ese que los electrocuta. Y acá tenemos los protectores solares que en Ecuador son fundamentales en cualquier ciudad porque realmente el sol es muy fuerte. Este, por ejemplo, $10, los 125, factor 60. Si no, $14,50, el de 200 mililitros de 50. Como les dijimos antes, no tenemos idea de los precios, así que déjenos en los comentarios si es caro o es barato ir al mercado en Ecuador, que tiene la economía dolarizada. Hay muchos productos que están inflados
al punto de reventarse porque probablemente han subido bastante, estamos a 2000, casi 900 metros sobre el nivel del mar. Ya nos pasó con todas las cosas que tenemos dentro de la camioneta. Sí. Acá tenemos toda la parte como de insumos para la cocina. Y esto es una pataconera, se pone acá el pedazo de banana y lo cerrás para aplastarlo. Acá tenemos sartenes con teflón, depende de la marca y esos son los valores. Por ejemplo, esa de 28 centímetros vale $12,50. Acá tenemos pava para el mate, $17, 18 y 22, todas tienen silbato. También tenemos olla a presión, que nosotros también tenemos por $55. Una olla normal de 24 centímetros, $20 casi. Parece que acá se usa mucho el tema de los productos grandes. Hay aceite hasta de 5 litros por $12, 4 litros por 10. Si no te lo venden embolsado, 1 litro, $1.80. Vamos a aprovechar para llevar. Sale $2.97 el litro y trae una mini espátula. La otra vez llevé este que traía el pincelito. Qué variedad de aceite de oliva. Todavía tenemos el nuestro, pero compramos este que sale $4 los 250 mililitros. Y el vinagre también viene en tamaño extra, 3 litros y medio, $2.50. Por acá tenemos 400 gramos de mayonesa Maggi, que es rica, $3. Y algo que les voy a dar como consejo es que la salsa de tomate en Ecuador es lo que nosotros conocemos como ketchup. Entonces, si vos te llevas esto para los fideos, no te va a servir mucho. Tenés que fijarte qué día para fideos. Este es salsa de tomate. En todos los dibujitos se ve que está como en un potecito para uno ya meter una papita. Y que al igual que todo lo que les venimos mostrando, aceite de vinagre, viene de 3,5 kilos. Es enorme y la salsa de barbacoa igual, viene así gigante. $3,50 vale eso gigante. Sí. Y imagino que te dura muchas comidas. Justo al lado de la salsa de tomate, que es el ketchup, tenemos el puré de tomate, que sí es para los fideos o para la pizza. Este, por ejemplo, dice pasta de tomate y tienen el dibujito los fideos. Ahí tenemos, por ejemplo, una salsa que dice puré de tomate. Y lo que tienen de copado todas las salsas es que vienen con el cierre este, entonces lo podés guardar en la heladera y vas usando lo que necesitas. Hay harina de todo tipo. Harina de haba, harina de plátano. Esto en Argentina no se ve, nunca había visto la verdad, ni harina de plátano ni de haba. Si se venden en otros países, cuéntanos y para qué se usan. Por acá tenemos maicena. Venden almidón de yuca, que es para hacer los panes de yuca que le gustan a Belu. Tenemos también harina de garbanzo, harina morada. Acá tenemos harina. La que dice sin polvo de hornear sería nuestra harina común. Y la que dice con polvo de hornear es como la harina leudante, que nosotros la hemos usado y nos ha servido un montón. Está buena, está buena. Lo que sí nos parece un poquito más finita que la que estábamos acostumbrados. Y sale, por ejemplo, 1 kilo de harina, $1.91 o $1.99 con polvo de hornear. La sección infaltable son los fideos, ¿no? Estos están baratísimos, 50 centavos los espaguetis y si no estos, 2 por $1.80. Y traen 400 gramos esos. Sí, así que se van con nosotros. Acá tenemos una tremenda variedad de arroz. Lo que más llama la atención son los paquetes que están ahí abajo, que son, por ejemplo, de 10 kilos. Estos de acá traen 11,4 kilos y valen, por ejemplo, este $19 y este $18 los 10 kilos. Si no, bueno, como en cualquier mercado hay de 2 kilos o más chicos. Es como para que no te falte arroz. En Argentina creo que eso se consigue solo si vas a un mayorista, así el bolsón de arroz grandote. Pero acá en cualquier mercado se consigue porque casi todas las comidas llevan arroz de complemento. Y también, bueno, hay, si no, fideos italianos importados, unos $3 el medio kilo. Y el consumo de palta acá es tan abundante porque hay mucha palta, que ya viene preparada la salsa guacamole. Está obviamente en la sección de nachos, entonces vos te compras los nachos, te llevas la salsita y ya tenés la picadita para la noche. Y miren, por ejemplo, una salsa guacamole de 200 vale $1.22. Como Ecuador es un país líder en cuanto a los plátanos y a las bananas, miren la variedad de chifles y snacks de bananas. Estos dicen chifles sabor a cebolla, o sea, no me imagino cómo quedará el plátano con la cebolla, así que vamos a llevar para probar. Y estos, sabor a limón. Ya te agarró la parte dulce, ya está. Hay bonobones, 6,50, casi medio kilo de bonobones. Hay bastante variedad, hay Snickers, por ahí tenemos Ferrero Rocher, M&M, por ahí abajo hay Rocklets, ¿no? Estaban escondidos, 2,50 los 150 gramos. Y creo que vamos a llevar solo Rocklets. Ecuador obviamente es un país que produce cacao, ya les hemos mostrado en alguno de los videos anteriores. Hay muchísimos chocolates de acá de Ecuador. Por acá tenemos tabletas Milka 2,70 o KitKat por 70 centavos y estas son de 100 gramos.
Ahora sí llegamos a tu parte favorita. Esta es la parte que a mí me gusta del mercado, la parte de las cervezas. Y acá tenemos de todo, miren, Heineken con 0 alcohol, 7,50, Estrella Galicia, esas son sin alcohol. Esta para mí es la más rica de las que he tomado acá en Ecuador, la Pilsener. Está 5,50, las 6 de 3,55. ¿Puedo llevarme esta, no? 8,70, ¿qué opinas? Pero esas son las que son muy chiquititas, vas a tomarte 2 por noche. Ah, no, son las 2,50, ¿no? Bueno, acá es donde más nos demoramos en los mercados en general. Por lo general, analiza los precios, analiza las opciones y antes de salir, volvemos y ya con todo pensado, llevamos. Me parece que voy a llevar esta porque ayer la tomamos con los chicos de Pancha la Vida y nos gustó, así que vamos a llevar esta. 5,12 las 6 valen de esta. Y como verán hay mucha variedad, miren, ahí tenemos cerveza Sol, Estrella Galicia, Heineken, cerveza DAF, cerveza Amstel, $11,50 las 12. O sea, una Amstel, por ejemplo, chiquita, te queda casi $1 la lata. Y hasta se consigue la Estrella de Galicia sin gluten, que en Argentina no hay, $2,74 la botellita. Y lo más raro que acabamos de encontrar chusmeando la cerveza es esta, que dice Guayusa Amazónica y se llama Guayusa Ale. Es una cerveza acá de Ecuador y dice, de hecho a 2.600 metros con agua volcánica. Y ahora estamos en otra parte que nos gusta, que es la parte de vinos. Es impresionante la variedad que hay de vinos argentinos, chilenos, de distintos países. Miren lo que es la góndola. Está el Trapiche Reserva, $18. Mira, el Postales del Fin del Mundo de la Patagonia, 9,30. Acá tenemos un vino argentino que nos encanta, que es el Cordero con piel de lobo, $12. En esta parte igual creo que sí hay diferencia con Argentina. Están como el doble o el triple los vinos. Imagino que siguen estando tan caros en Argentina. Déjennos en los comentarios cuánto está alguno de estos vinos hoy en día. Acá tenemos también otros licores, whiskies. Y también está la parte de gaseosas. El otro día alguien en YouTube nos recomendó probar Fioravanti, que es sabor fresa, sale 45 centavos de dólar. La botellita de 400 mililitros la vamos a llevar para ver si es rica o no. La coca sin azúcar, el litro, 60 centavos de dólar. Pero no estamos tomando mucha gaseosa, la verdad, así que la voy a dejar. Miren, acá tenemos 50 kilos de azúcar blanca por $55. Y otra parte que me gusta, obviamente, dulce de leche. Hay dulce de leche de Ecuador, como este, está $2,50 el medio kilo. Ese es marca que, ojo, creo que es rico. Hay dulce de leche argentino. Este está a los 400 gramos, $3,95. El Bacalín, que es de vidrio, un poquito más premium, está casi el doble, $6,50. Y también tenemos Cachafaz, $8,80. Creo que son 400 gramos también. Se nos fue el presupuesto ya ahí, Sí. O 13, este que es de... Estimo yo que debe ser casi 1 kilo. Hoy no voy a llevar porque todavía estoy terminando los de Uruguay y además compré acá uno de Bacalín para ir reponiendo lo que estoy comiendo. Otra cosa que se produce mucho acá en Ecuador es la panela, que es como un sustituto del azúcar, es otro endulzante, así que también tenemos mucha variedad. Y como les contábamos que Ecuador produce cacao, se consigue también para hacerlo como en chocolatada. Y parece más premium que los normales. Acá tenemos algunos cafés ecuatorianos, por ejemplo este se llama Montañés, hay de distintas zonas, por ejemplo de Saruma. Acá tenemos de Vilcabamba, valen por ejemplo $7 los 340 gramos. Ya tenemos que comprar además, ver algún café. Sí, lo que me gusta de los cafés acá que traen estos puntitos y si apretás así, puedes oler el café como si estuvieras en una cafetería. Nos dijeron que de Loja, Vilcabamba y Saruma son los mejores cafés de Ecuador. Este también está a 7,20. Nos decidimos por este que es de 200 gramos, vale 3,50. Así que vamos a probarlo. Y además de café, cacao, Ecuador exporta flores y en los supermercados siempre vas a encontrar alguna sección donde hay plantas. Estas orquídeas, a ver si dice, $15. Esta. También hay plantas carnívoras, $5. Y de este lado te venden los ramos de flores ya preparados. Que son supuestamente baratos porque se producen acá. Esta está $2,67 el ramo de rosas rojas. Ah, bueno, llévalo que te lo regalo a vos. Están obviamente los ramos todos en baldes con agua. Y otra curiosidad es que te dan esto para el changuito, lo pones así, calzás el ramo y te lo llevas. Esta es otra de nuestras partes favoritas. Acá te comparto la pasión. Somos adictos al queso y acá tenemos, mira, queso cheddar rebanado, $1,50, las 9 rebanadas, queso mozzarella rebanado. Después hay quesos tipo gourmet, quesos, por ejemplo, mezclados de hierbas, cheddar holandés, queso sanduche, que es como un queso para hacer sándwich, queso semimaduro rebanado. Igualmente en este mercado es donde más encontramos la variedad de quesos. Sí, este es increíble la variedad que tiene. Vamos a ver qué llevamos, a ver. Yo me inclinaría por un queso mozzarella, me parece. Sí, eso sí o sí porque no tenemos más. Vamos a llevar un queso mozzarella marca la original. Ya lo hemos probado y es rico. Sale 900 gramos, $6,77. Y había una promo, que bueno, ya no hay, que los 450 gramos estaban menos de $3. Pero bueno, no quedó.
Se consume evidentemente mucha salchicha, hay de distintos tipos. Acá le dicen hot dog al pancho, le decimos nosotros, pero hay salchicha de copetín, hay salchicha de pollo, hay salchicha tipo de Viena, salchichas para desayuno, salchicha de pavo. Realmente hay muchísima variedad de todo en general. Mirá 2 kilos de salchicha. ¿Cuánta gente tiene que haber en tu familia para que lo compres? Muchísima. Algo muy curioso acá en Ecuador, miren cómo venden la carne picada, siempre te aclaran el porcentaje que tiene de grasa. Por ejemplo, este tiene entre 14 y 15%. La hemos usado para hacer hamburguesas y sale muy bien. Si no, te la venden en bandejita, por ejemplo, con el mismo porcentaje de grasa, medio kilo, $2.04. Si no, con menos grasa, 6 o 7%, $3.35, o sea, casi el doble. Acá tenemos toda la parte que a nosotros mucho no nos gusta. Hay panza, pata, hígado, vísceras, lengua, hay de todo un poco. De esta parte no llevamos nada, ¿no? No, seguimos de largo. Te venden el filé de pechuga, por ejemplo, a $8.35 el kilo, y si no la pechuga a 7. En otros supermercados hemos visto carne argentina, en este justamente no hay, pero hay, por ejemplo, este es corte tipo argentino, es entraña, ya está adobado y todo. ¿A cuánto cotiza? Este está el kilo $6. No está tan caro. Acá tenemos también, sino carne ecuatoriana, por ejemplo. Un stick, por ejemplo, a $11 el kilo. Acá también, miren, chorizo tipo argentino, $6 los 6 chorizos. Acá, por ejemplo, tenemos tira de asado, $13 el kilo. Costillar de borrego, $11 el kilo. Miren lo hermoso que es el mercado, es un mercado muy bonito. Y acá estamos en la mejor parte del mercado, la que siempre nos llevamos todo. Porque te venden todo por $1, o sea, la bolsita de palta que tiene 5 paltas, $1. La bolsa de cebolla morada, $1. Cebolla blanca, que es poco común ver acá, la verdad. Hasta ahora veníamos viendo más cebolla morada que cebolla blanca, también $1. Creo que esta parte es mucho más barata que Argentina en comparación. Además tienen todas las verduras ya así empaquetadas, lo que vale $1. Hay remolachas, hay limones, manzanas. Esa es la parte que les mostramos recién, pero eso no es todo. Miren acá, todos estos tomates, toda esta bolsa entera vale $1. Acá tenemos ají seco por $0.5. Las paltas, miren la cantidad de paltas, todas por $1. Tomate dulce. Y las paltas las hemos probado y son muy ricas. Hoy no vamos a llevar porque el otro día en la juntada nos llevaron una bolsa enorme. Así que bueno, estamos desayunando, almorzando y cenando palta. Básicamente. Pero nada, es una curiosidad que nos gusta. Cerezas, $1. Todo por $1, miren, todas las bolsitas ya armadas, entonces uno se lleva esa bolsita, solo $1. ¿Qué hay? Aloe vera por $1, 3 hojas enormes. No sé en realidad en qué las usarán. Sé el uso cosmético que uno se pone cuando se quema con el sol y demás, pero no sé en qué otra cosa usarán para llevar 3 hojas enormes de aloe vera. También tenemos una bolsa de frutillas por $1, todas estas pitayas por $1. Otra cosa que siempre llevamos de estos que son así chiquitos, tomates cherry. Para el desayuno, estos son enormes, son gigantes, 340 gramos, $1. Voy a cambiar la bolsita para algunos más chiquitos. Acá tenemos todas frutas típicas de Ecuador. Hay sandía, melón, arriba tenemos pepino dulce, babaco, muchísima variedad. Papaya, toronja, muchas frutas que en Argentina no están, propio también del clima, ¿no? Acá el clima es mucho más tropical, estamos cerca de la línea del Ecuador, así que se ven frutas que nosotros no estamos acostumbrados a comer. Te venden también la caja de frutilla con agujeros para que no se pongan feas a $5. Esta caja que tiene casi 1 kilo o 550 gramos por $2.70. También hay piña ya cortada, te llevas las 3 rebanadas por $2. Si pasás por el súper y tenés ganas de coco, aunque no estés en la playa, estemos en medio de la ciudad de Quito, pasás, lo comprás, viene ya con la bombillita y no sé dónde se pondrá. Y si no, te compras acá el agua de coco por $3.10. Acá tenemos 2 tipos de aguacate. Por kilo valen $1.66 y $1.77. Y podés elegir que esté más blandito, más duro. Como les contamos, paltas ya tenemos. Acá tenemos tomate, $1 el kilo. La verdad que los tomates están lindos. Son demasiado grandes estos tomates, así que para 1 kilo íbamos a llevar 4. Llevo estos que son más chiquititos y ya están pesados. Como se imaginarán, en Ecuador no pueden faltar las bananas. Tenemos bananas de distintos tipos y también hay plátanos verdes, amarillos. Miren lo que son estas mini bananas, se llaman. Son muy chiquititas, o sea, te comes como 4 para llenarte. En esto sí encontramos diferencia con comprarlo en las verdulerías porque nos cobran $1, 20 bananas más o menos, entre 15 y 20. Y acá sale un poco más de $1, salen 6. Acá tenemos toda la parte de perros, comidas y demás.
Y hay una curiosidad ahí. Venden un alimento que dice alimento natural. Tenemos la buena referencia de que Lucy lo come y le gusta. Viene así y uno lo va cortando y se lo va dando con la comida o solito. Sino acá también miren, alimento cocido, alimento crudo. Eso sí que también es una novedad. Encima para nosotros que no tenemos mascotas, no solemos chusmear mucho este sector, pero ahora que estamos viajando con Lucy nos enteramos de algunas novedades. Acá tenemos parte de embutidos para comprar al peso. Hay por allá una pata italiana, por acá un pernil al horno, mucha salchicha, chorizo. Acá te venden comida armada, por ejemplo, 2 empanadas chilenas, $4. Por acá tenemos pollo, un pollito criollo, más papas, $5,20. La verdad que no está mal. Por acá pescado, pero me parece que mirás mucho y no vas a comprar nada. No, pero para mi sorpresa no hay olor. Siempre en la sección de pescado suele haber olores. Acá no se huele nada, está todo tranquilo. Uno de los pescados que se consume acá es la tilapia, pero también se encuentra salmón, $10, los 200 gramos de salmón ahumado. La tilapia está $13, los casi 1 kilo. En algunos de estos mercados hemos encontrado hasta habana, cachafaz, pero bueno, justo en este no hay. No, está este que se llama Mar de Plata, y dice que es elaborado acá en Ecuador, pero tiene la bandera argentina. Así que lo vamos a llevar para probar, 90 centavos sale. Acá tenemos la sección de panadería, hay una sección también con tortas, budines y demás. Acá en Ecuador el pan rallado se llama apanadura, es más molido que hay en Argentina, por ejemplo acá hay de Bimbo. Vamos a llevar pan integral tipo de molde, 600 gramos, $1,07. Si no, por ejemplo, un pan artesano está $2,45. Estábamos mirando para hacer hamburguesas esta noche y nos encontramos con hamburguesas argentinas de Cabañas Las Lilas, $3,86, 2 hamburguesas, creo que de 240 gramos en total, o sea, 120 cada una. Pero bueno, sale más barato comprar la carne picada y salen más ricas encima. Así que bueno, vamos a buscar un poquito de carne picada. Los huevos también están más baratos afuera, comprarlos en un almacén. En general pagamos entre $3 y $4. El maple de 30 huevos, acá están $5 o $6. Y algo muy curioso es esto que es piedra volcánica, que lo usan para la parrilla, o sea, estimo que se usa como el carbón. Estamos saliendo del súper. Los cajeros están así al aire libre. Este es como un mini shopping, hay un par de locales, pero en la calle también se los ve que dan directamente a la vereda. Y bueno, ya terminamos de pagar, hicimos ya las compras, compramos 4 bolsas de comida, de cosas, gastamos unos $54, más o menos es la compra de una semana. Miren lo que son las montañas atrás del estacionamiento donde dejamos a Blanquita. Quito es una locura, la verdad. Ahora están levantando las nubes, en realidad hasta hace un rato cuando llegamos estaba lloviendo y todo cubierto. Hoy nos vinimos a dar una vuelta por el centro de Quito después de que ayer les mostramos la compra en el mercado. Hoy la idea es mostrarles precios en general de lo que uno puede encontrar en el centro de la ciudad. No les vamos a mostrar el centro histórico de Quito en este video, para eso se tienen que suscribir al canal, activar las notificaciones y esperar al video que viene, que ahí vamos a recorrer el centro histórico de Quito con ustedes. Les vamos a mostrar el que dicen que es el centro histórico más lindo de Latinoamérica, pero bueno, hoy vamos a lo que nos compete, que son los precios. Estamos en la Basílica del Voto Nacional. La entrada sale $2, la subida a las cúpulas $4. En total son unos $6 para poder entrar a la iglesia y subir a la cúpula, así que me parece un poquito costoso, pero bueno, vamos a seguir viendo los precios en la ciudad. Acá tenemos una agencia de viajes que, por ejemplo, vende las excursiones de un día al Cotopaxi, Quilo, Toa, Otávalo y Mindo entre $45 y $50, son excursiones de todo el día. Si no, por ejemplo, una expedición de 4 noches, 5 días a las Galápagos, $750, 780 otra opción. Para ir a la mitad del mundo la excursión sale $10, es una excursión ya de mediodía. Sí, es un ratito, está a 25 kilómetros, es uno de los lugares más turísticos de Quito. No olviden contarnos en los comentarios cómo les vienen pareciendo los precios de Ecuador, porque bueno, estamos cada vez más cerquita del centro, así que ahora les vamos a ir mostrando otros rubros. Comer en un local donde comen los locales es muy barato acá en Ecuador. Se consiguen platos desde $2 a $3. Acá, por ejemplo, está $2,50 la sopa con el plato principal, que puede ser pollo, corvina o chaulafán. Y adentro tienen los desayunos desde $1,75 el desayuno continental. Eso me parece buen precio. Es un buen precio, pero no son los lugares turísticos, son los lugares más locales. Pero es donde comemos generalmente nosotros comida local, así que nada, los precios de comida yo creo que están bien. Están bien. Por ejemplo, un busito o una camperita con diseños típicos vale unos $20. Eso no nos pareció tan buen precio porque en Perú lo pagamos $10 en Cusco. Sí, 40 soles o 35 soles el buzo que se compró Martu, que era muy parecido a esos.
De este lado, un plato en plena plaza principal de Quito. Está a $2.50 también, igual que allá abajo. Sopa y plato fuerte, que es el menú. Nos sorprende porque está en una ubicación súper céntrica. Y además es un restaurante hermoso. Muy bonito. Y continuando un poco el recorrido por Quito y nuestra búsqueda de precios, les queremos contar cuánto sale tomarse un taxi para moverse acá en Quito. Está aproximadamente a razón de $1 el kilómetro. Nos cobraron desde la Plaza Santo Domingo hasta acá arriba, hasta la Virgen del Panecillo, $2.60 por taxímetro. Y el otro día que nos movimos, también hicimos más o menos poquito más de 3 kilómetros y nos cobraron $3.10. La bajada de bandera sale 50 centavos y de ahí empieza a contar el tiempo. Nos acabamos de tomar un bus para bajar de la Virgen hasta el centro histórico. Nos costó 35 centavos para cada uno. Y compramos un plátano frito con queso para seguir camino. Comprar algo así de paso sale $1, así sea un plátano, las tortillas de papa, de yuca, de verde también valían más o menos todas $1. Y es algo que uno compra y se va caminando mientras lo come. El último transporte que nos faltaba probar era el subte. Sale 45 centavos el pasaje por persona. Hay una sola línea por el momento porque es muy nuevo. Se inauguró en diciembre del 2023. Así que nada, ahora estamos ya a una estación de donde nos tenemos que bajar. Después de un día entero recorriendo Quito, volvimos a Blanquita. Nos preparamos un matecito porque quedamos llenísimos en realidad con el plátano con queso. Respecto a los precios, nos faltó contarles cuánto sale el combustible acá en Ecuador. El diésel, que es el que usamos nosotros, sale $1.75 el galón, o sea, casi los 4 litros. En cambio, la nafta, depende de la calidad, vale entre 3 y $4 el galón también, o sea, más o menos $1 el litro. Es el país donde más barato hemos pagado el diésel lejos, así que bueno, ya saben cuánto vale acá un litro de diésel y de nafta. Y el peaje, que es el otro gasto que uno tiene para circular por el país, es de $1. Todos los peajes del país valen $1 o 50 centavos dependiendo de la ruta, así que son muy económicos. Creo que ya en Colombia vuelven a ser más caros y en Perú eran carísimos, así que nada, Ecuador es un golazo para viajar porque por lo menos combustible y peajes son muy baratos. Con respecto a la comida, como habrán visto, hay para todos los gustos. Nosotros comemos en los lugares que valen entre $2 a $3 el menú, el almuerzo, pero si uno quiere ir a un lugar un poquito más lindo, de más categoría, no hay techo para pagar. Los combos de las comidas rápidas arrancan en $3, $4, $5 dependiendo la cadena. Pero bueno, la verdad que no nos parece un país caro. Al estar dolarizado nos habían asustado antes de entrar diciendo que bueno, que como la moneda era el dólar, que se nos iba a hacer caro y demás. De hecho, es el país en el que menos hemos gastado al mes, pero eso sobre todo se relaciona a que las distancias son tan cortas que gastamos muy poco combustible. Llenarle el tanque acá a Blanquita sale unos $30 y bueno, la comida más o menos estamos gastando lo mismo que en los demás países, pero ahorramos muchísimo en combustible. Y además las entradas, por ejemplo, a los parques nacionales son gratuitas, a otros atractivos o son gratuitas o valen $1 o $2. ¿Hay entradas a lugares más caros? Sí, por supuesto. Hoy, por ejemplo, si hubiésemos pagado las entradas a las iglesias y a los miradores, se nos hubiese hecho un poquito más costoso porque hubiésemos gastado entre teleférico, entradas y miradores por lo menos unos $20 cada uno. Pero tampoco son números del otro mundo. Otro gasto que hay que tener en cuenta al viajar al exterior es los planes de conectividad, los chips para el celular. Acá en Ecuador son los más caros. Así como el diésel fue el más barato, acá los planes están a razón de $1, 1 giga. Para nosotros que usamos muchísimo internet es carísimo porque 20 gigas no nos duran nada. Así que para venir a países como Ecuador, por ejemplo, está buenísimo tener planes como los de Holafly, que son los que usamos nosotros, que son planes ilimitados. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan cotizar su plan. Hay planes para muchísimos países alrededor del mundo. Y si usan el código Caminando el Mundo, tienen 5% de descuento para usar en el plan que quieran contratar. Nosotros lo estuvimos usando acá en Ecuador. Estamos súper contentos con el servicio porque pudimos cargar los videos que ustedes ven en YouTube. Así que nada, si vienen a Ecuador, ya saben dónde contratar internet. La idea de este video era contarles un poco cómo son los precios acá en Ecuador, cuánto se gasta más o menos viajando. Cada uno sabrá dependiendo sus gustos y su tipo de viaje si gastará más o menos. Esperamos que les haya servido la info. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver el próximo video donde les mostramos el centro histórico de Quito. Y ya no nos quedan tantos días en este país. Tenemos algunos lugarcitos más marcados, pero vamos encarando hacia el norte. Muchas gracias por habernos acompañado en este video y será hasta el video que viene.